celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al maestresala, al novio, y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la fiesta de hoy es muy importante, porque es la patrona, doblemente patrona, de la ciudad de Barcelona y, por lo tanto, del mundo, podríamos decir, cívico, social, de las relaciones humanas, y también de la diócesis de Barcelona, y por lo tanto referente especial para comprender nuestra pertenencia a la Iglesia y para tenerla como mediadora en esta advocación de la merced, del don del bautismo que nos ha hecho hijos de Dios y miembros de la Iglesia. El Evangelio que acabamos de escuchar ilumina bien el misterio de la merced, que al mismo tiempo nos permite introducirnos en su sentido espiritual de un modo muy profundo. Sabéis que la Virgen de la Merced se apareció, San Pedro Nolasco, también intervino el rey Jaime I, San Raimundo de Peñafort, en un momento de la historia en el cual, pues como en el nuestro, había muchos problemas. Concretamente en aquel momento se concretaban en que algunos cristianos, a causa de las incursiones de los moriscos o de los piratas, pues capturaban a algunos cristianos y los encarcelaban y pedían después rescate por ellos. Y ante ese hecho, pues inspirados por la Virgen María, se funda la Orden de la Merced, con el deseo de rescatar cautivos, redimir cautivos, con la disposición de los frailes mercedarios de que, en caso de que no consiguieran el rescate necesario para obtener la libertad de los cristianos, pues ofrecerse ellos mismos para ocupar su lugar, porque no les preocupaba solo la integridad física de los prisioneros, sino también que no se debilitara su fe, se enfriara su caridad o decayera su esperanza, para que mantuvieran la vida de la gracia. No hace muchos días, el Papa León también decía a algunos obispos que si aquello que hacemos por los demás no incluye el comunicarles a Cristo, lo que les damos queda incompleto. Las palabras no eran exactamente esas, pero la idea es así. Decía que en el amor al prójimo, en el verdadero amor al prójimo, tendencialmente al menos, después
A veces en lo concreto, pues como San Pedro Claver, ¿no? Cuando está allí cuidando a los esclavos que llegaban de África en Cartagena de Indias. Algunos llegaban medio muertos. Pues primero se preocupaba de lavarlos, de curarlos, de abrigarlos, de quitarles el miedo, y quizá a alguno se le moría por ese camino. Y cuando ya más o menos estaban restablecidos, entonces les empezaba a explicar el catecismo y las oraciones. Por tanto, pero al menos tendencialmente, querer el bien del otro, especialmente aquel que está en una situación de dificultad, es también pretender, tener la idea de conducirlo a Cristo, para que pueda experimentar la plenitud de la salvación, para que pueda conocer aquel amor perfecto, que es el único amor en el cual puede descansar también nuestra alma plenamente, el único que nos puede dar la felicidad. El Evangelio de hoy ilumina la experiencia de San Pedro Nolasco y el origen de la Orden de la Merced, y también el momento actual que vivimos como grupo, diocesanamente y también individualmente. Jesús está en una boda, pero dice el Evangelio, y no es casual que lo diga, que dice, en primer lugar, dice, estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Imaginémonos que la madre de Jesús aquí representara a la Iglesia. Esto es una interpretación alegórica, pero podemos imaginarlo. Imaginémonos que la madre de Jesús es la Iglesia. El Evangelio podía haber acabado allí, es decir, la escena podía haber sido, o la circunstancia histórica, que estuviera la madre de Jesús, pero Jesús no estuviera, ni sus discípulos. Pero estaba la Iglesia. Si está la Iglesia, está Jesús y sus discípulos. Si no hay discípulos, tampoco hay Iglesia. Y si no hay Cristo, no hay Iglesia. Si está la madre, está Cristo y están los discípulos. Está la Iglesia. Si está la Virgen, está Jesús y están los discípulos. Si solo hay discípulos, no hay Iglesia. Si solo hay Jesús, tampoco hay Iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y la Virgen María es la madre de Cristo y es la madre de los cristianos. Entonces, la que se da cuenta allí de que no tienen vino es la Virgen María, es la Iglesia. Es la Iglesia. Y aquí viene un diálogo muy profundo y muy bonito y misterioso, y que nos puede sugerir muchísimas cosas, y al mismo tiempo tendremos la sensación de que quizá no lo hemos entendido, y en cualquier caso de que no podemos agotar su significado. Porque Jesús, que está allí, se encuentra con que su madre se le acerca y le dice, no tienen vino, que es la experiencia continua de la Iglesia en el mundo. En el siglo XIII o en aquella época, pues fue la conciencia de están esclavos en las cárceles de Argel. Entonces Jesús le dice estas palabras, dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aquí parece como si Jesús, que es el Hijo de Dios, le dijera a la Virgen, le hablara a su madre como Dios, y por tanto prescindiera simplemente como Dios, y prescindiera del vínculo de que ella lo ha concebido en su seno y le ha dado a luz, todo que la Virgen María es madre de Dios porque Jesús es Dios. Pero parece como si le dijera eso. Imaginaos ese diálogo continuo con la Iglesia, en la cual continuamente en la Iglesia pedimos por la paz en el mundo, por los pobres, por los enfermos, por los difuntos, por las personas que sufren, por los que no tienen trabajo, por los que son maltratados, por los que viven en la tristeza, por los que están encadenados por cualquier adicción o sometidos por cualquier tiranía o encadenados por cualquier esclavitud. Y que Jesús nos dijera, ¿qué tengo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora, como diciendo, bueno, ya se manifestará la salvación.
Cuando se dice, y verdaderamente se dice, que de alguna manera la Virgen María allí anticipó lo que Cristo tenía reservado, se dice algo verdadero. Pero también podemos decir que en cada momento de la historia, cuando por la oración de la Iglesia, que puede ser en cualquiera de sus miembros, y que siempre esa oración de alguna manera es suscitada por la mirada de la Virgen María, se le pide algo a Dios y Dios realiza algo como consecuencia de aquella oración, también se está anticipando la felicidad que Dios quiere darnos a todos en el cielo, la plenitud de vida que desea para cada hombre, también para nosotros. Todavía no ha llegado mi hora. Parece como si Jesús dije, habrá una hora, vuelve a aparecer en el Evangelio de San Juan, en referencia a la cruz de Cristo, aparece en el capítulo 13, aparece en el capítulo 17, ¿verdad? Jesús sabiendo que había llegado la hora de pasar este mundo al Padre, todos esos textos. Parece que Jesús saluda al momento en que, por el misterio de su muerte en la cruz y por su resurrección, pues engendrará o dará luz a la Iglesia y por lo tanto a los creyentes, y por lo tanto se manifestará, digamos, el misterio de la redención en el mundo. Y parece, por tanto, entonces, como si la Virgen María, allí en Caná de Galilea, intuyera ya que ella iba a ser la madre de todos los creyentes. Ella que había dado a luz al Hijo de Dios, hecho hombre, también es la madre de todos los que han sido, de todos los que hemos sido regenerados por Cristo. Es un diálogo muy profundo, en el cual también nosotros tenemos que entrar, porque fijaros que eso se sigue repitiendo. Y la Virgen María sabía cuál era su relación con Cristo. Y la Virgen María, en todo momento, podía situarse no solo en la alegría, podríamos decir, o en las circunstancias del momento, que en aquel caso era una boda, sino que siempre ya se anticipaba y se colocaba en el misterio de la cruz, en el misterio de la salvación de los hombres. Nosotros tenemos que situarnos también siempre allí, sin dejar la circunstancia concreta, como San Pedro Nolasco, como todos los mercedarios después, a lo largo de la historia, como todos los que, inspirados por Dios, bajo el manto de la Virgen, pues se han dedicado a practicar la caridad de una forma extraordinaria o en la cotidianidad de sus ocupaciones diarias. Y entonces, la Virgen María, que está en ese misterio, que es el misterio de la cruz, también se convierte en mediadora de gracia. Y creo que esto también lo hemos de pensar profundamente, y en el misterio de la Virgen de la Merced también se manifiesta. Y es que nosotros a veces entendemos la gracia simplemente como algo que se nos concede, y eso es lo que significa también merced, y eso es lo que significa gracia. Hacer merced a alguien significa concederle un favor, obtenerle aquello que ha pedido, y que además era inmerecido, y por lo tanto le ha sido entregado de una forma liberal, generosa. Pero en este Evangelio se nos descubre otra cosa. Recibir una gracia de Dios significa ser incorporado al misterio de la redención de Cristo, igual que la Virgen María, la Virgen María que recibió la gracia de la divina maternidad, que fue colmada de gracias en orden a ser la madre de Cristo y por lo tanto también la madre de todos los cristianos, cooperadora en la obra de la redención, es incorporada al plan redentor de Cristo, y ella, con toda su voluntad plenamente, asiente a ser colaboradora de Jesús en el misterio de la salvación de los hombres. Por lo tanto, las gracias que nos vienen a través de María, muchas veces, siempre son gracias salvadoras, ¿verdad? Son gracias porque vienen de Dios. De Dios solo puede venir el bien. Dios es amor, Dios es infinitamente bueno. De Dios sobre nosotros solo nos pueden venir bendiciones. Pero también a los devotos de la Virgen María, a los que verdaderamente tienen auténtica devoción a la Virgen María, a las que experimentan como madre, a los que sentimos que la Virgen María es madre, entonces también resuena en nuestro interior: haced lo que Él os diga. Nos incorpora al misterio de la Iglesia. Fijaros qué bonito. En aquel momento concreto que hoy recordamos, pues aquellas personas se incorporaron a una obra grandiosa, de caridad.
no mensurable, no podemos medirla, simplemente ni siquiera sé si se sabe o alguien lo ha calculado, no importa. ¿Cuántos cristianos concretos redimieron? Sino que al margen de todos aquellos que pudieran volver a sus hogares por la generosidad de aquellas personas, es como si hubiera nacido un manantial, un caudal de caridad, de amor, aquí en la ciudad de Barcelona, que después se extendió por todo el mundo, se ha extendido por todo el mundo y ha llevado muchísimo consuelo, y ha llevado muchísima esperanza a muchísimas personas, y eso no lo podemos medir, y ha suscitado que muchos otros escucharan estas palabras de la Virgen María, que no son más que eco también de la voluntad de Dios. Haced lo que Él os diga, uniros al misterio de Cristo. ¿Qué nos va a decir Cristo? Ya lo sabemos, está en el Evangelio. Y entonces se produce ese milagro, que allí en Caná, ¿verdad?, tuvo esa desproporción del agua que se convierte en vino. Porque lo que sucede, y eso también hemos de aprenderlo, lo que sucede no es lo que nosotros hemos previsto, ni siquiera es el resultado de nuestra acción. Aquellos hombres llenaron las tinajas de agua, no es poco. Comparado con lo de Cristo es ridículo. En el contexto del milagro, podríamos decir que no es nada, y sin embargo era necesario, porque es el agua que se convierte en vino. Es nuestro pequeño esfuerzo, es esa oración que hacemos con sencillez y sinceridad, es esa mirada atenta que tenemos sobre otra persona, es ese verdadero sentimiento de compasión que igual nace en nuestro corazón cuando vemos que alguien sufre. Es la pequeña mortificación, la limosna, es la aceptación de la dificultad. Todo eso hecho por amor a Dios. Son tinajas de agua, de mucha agua. Dicen los que estudian que cada una de esas tinajas podrían ser como de unos 100 litros, una barbaridad. Y muchas veces nuestra experiencia es esa. He hecho muchísimo trabajo, pero totalmente inútil, no sirve para nada, como el agua, no tiene color, no tiene sabor, incluso parece que es innecesaria porque allí les faltaba vino. Y yo solo he hecho eso, he hecho oraciones que parece que nadie escucha, he soportado pacientemente a otro y el otro no cambia y yo solo me desgasto. He perdonado una y otra vez, pero aumenta la ofensa. He dado mucha limosna, pero continuamente me han engañado, o donde la doy parece que no la usan bien. Mucha agua, mucha agua. Pero no importa ese agua, lo que importa es que Jesús les había dicho: llenad las tinajas de agua. Les había pedido eso, y a nosotros también nos pide eso, que podríamos resumirlo como la fidelidad en lo pequeño. Y la fidelidad no solo es la perseverancia en algo, sino el cumplimiento de aquello que igual para nosotros no tiene sentido, pero es lo que se nos ha mandado. Eso también lo aprendemos de la Virgen. Entonces viene lo que muchos no podrán comprobar, pero que en el fondo del alma cristiana, de cada uno de nosotros, de los hijos de María, nosotros sí lo sabemos. Fijaros en aquella boda, no fueron los que servían los que disfrutaron el vino, quizá lo probaron, no lo sabemos. Fueron el novio, sus invitados. Muchísima gente quedó sorprendida y admirada. Quizá los que servían simplemente estaban cansados y viendo cómo otros disfrutaban de un milagro que se había producido también con su cooperación. Pero el Evangelio dice algo muy profundo también, dice: los que servían sí que sabían de dónde había salido aquel vino. Y esa es también la alegría del cristiano, que muchas veces parece que queda como privado de los efectos de la acción de Dios en el mundo, incluso de aquellos en los cuales Él ha tenido alguna parte. Pero ¿qué significa sabían de dónde venía el vino? Que se nos da algo mucho más grande, y es que conocemos el amor de Dios. Muchísimas personas en el mundo disfrutan de los dones de la creación,
o de otras bendiciones que Dios no deja de concedernos, pero no saben de dónde vienen. Creo que hay un ejemplo que puede ilustrar esta parte del Evangelio. Imaginemos aquella persona que era redimida, porque había otro, un fraile mercedario, que se ponía en su lugar. Y podía abandonar a aquel hombre, la mazmorra en la que se encontraba, y volver con los suyos. La alegría de su familia sería inmensa, la suya también, porque se había liberado de las cadenas, de la mugre, de la incomodidad, de unos alimentos que no le gustaban, y sobre todo recuperaba la libertad. Pero, ¿quién era el que sabía más profundamente el misterio de amor que allí se estaba realizando? Sin duda, el fraile que iba a ocupar su lugar, el que llenaba la tinaja de agua. En esta hermosa fiesta, queridos hermanos, tan significativa para todos nosotros y de la cual nos pueden llegar también a todos tantas gracias, pidamos también a la Virgen María poder ser introducidos más plenamente en el misterio del amor de Cristo para colaborar con Él en la salvación de los hombres. Mi Jesús, mi amado.